día y noche, en tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor, en tu presencia. Plenitud de gozo en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Oh, me gozo en tu presencia. Oh, sí, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Yo me gozo en tu presencia. Nos dice el Salmo 16: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu siervo vea corrupción. Me mostrará la senda de vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Me gozo en tu presencia. Gloria a Dios, amén. En la presencia de Dios estamos en esta mañana, domingo 3 de mayo, para celebrar la presencia, el amor de Dios en nuestras vidas, donde quiera que estemos. Le damos gracias a Dios porque domingo tras domingo podemos a través de este medio llegar hasta sus hogares para adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios también porque cada domingo más personas, más familias se unen a esta experiencia de adoración todos los domingos. Qué bueno es saber que tenemos a un Dios que está presente en medio nuestro y que podemos celebrar su presencia y su fidelidad en nuestras vidas. Mi nombre es Pastor Daniel Damiani de la iglesia El Buen Vecino en el 115 de la 106 en Manhattan, en Nueva York. Y como siempre, un placer poder venir una vez más hacia ustedes para tener este momento de bendición que Dios tiene para nosotros. Este es el día que Dios hizo. Nos vamos a gozar, nos vamos a disfrutar en el Señor. Y juntos a la agrupación de Hillsong vamos a interpretar una canción que, como siempre digo los domingos, son canciones que para el buen vecino traen mucha bendición. Espero también que traiga bendición a sus hogares donde ustedes estén en el día de hoy. Dios es nuestro Dios. Es el Dios que servimos. Ese Dios que nos creó, ese Dios que nos salvó y que nos sustenta. Ese es nuestro Dios. Y que llena nuestros corazones de su amor. Y que por la sangre de Cristo en el Calvario nos ha dado nueva vida. Amor inundó mi corazón, creo en tu palabra, Dios, espero en ti, renuévame con tu Espíritu, Jesús, y vengo ante tu
pies. Vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Qué bueno es Dios. Dios ha sido fiel. En todo momento, en toda circunstancia, Dios está presente para darnos su gracia y de su amor. Tu presencia en mí guía mi andar. Tu palabra es la verdad, restauración y redención. Encontré en ti, Señor, y vengo ante tus pies. Vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Te damos gracias, oh Dios, porque tú eres nuestro Dios. Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Has sido nuestro castillo fuerte. Has sido el Dios de nuestra historia, el Dios de nuestra fe. Has sido el Dios de amor y el Dios de compasión. Es por ello que en este día, Dios, te alabamos, te glorificamos. Bendecimos tu nombre y te decimos, oh Dios, recibe tú toda la gloria y la honra. Tú eres digno de recibir nuestra adoración. Tú eres digno de recibir toda alabanza. Te engrandecemos, oh Dios. Hazte presente en cada corazón, en cada hogar, en este día. Que tu Santo Espíritu ministre de manera poderosa en nuestras vidas. Todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste al morir. Cuán grande amor el del amor es nuestro Dios. Sobre la muerte él venció, es digno de honor y adoración. Siervo y rey, el Salvador es nuestro Dios. A ese Dios, delante de ese Dios nos postramos en el día de hoy. Y lo adoramos y le bendecimos. Y vengo ante tus pies. Vengo ante tus Nos humillamos delante de ti, oh Dios. Te adoramos. Y vengo ante tus pies. Vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste a morir. Cuán grande amor el derramó es nuestro. Sobre la muerte él venció, es digno de honor y adoración. Siervo y rey, el Salvador es nuestro Dios. El Salvador Jesús
Él es nuestro Dios. Para la meditación en este día hemos tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Vamos a estar leyendo unos versículos allí, comenzando en el versículo 13, Lucas, capítulo 24, comenzando en el versículo 13. Y así dice la palabra de Dios para el pueblo de Dios en este día. Y he aquí dos de ellos, discípulos, iban en el mismo día a una aldea llamada Emmaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no les reconociesen. Y él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis triste? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosa? Y ellos les dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Entonces Jesús le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, es decir, a Emmaús, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron. Mas él desapareció de su vista. La historia bíblica que nos viene del Evangelio de Lucas y que hoy hemos escuchado, habla acerca de dos discípulos de Jesús que caminaban rumbo a una aldea llamada Emmaús, ese domingo de resurrección. El reloj de su vida se había detenido aquel viernes en la tarde. Y si lo dijéramos como lo dijo el cantautor español Joan Manuel Serrat, una tarde de primavera se paró el reloj en la vida de aquellos discípulos de Jesús. ¿Por qué se paró el reloj? Porque todavía el dolor, la agonía de la crucifixión aún latía en sus corazones. Dice el Evangelio que estaban tristes, caminaban hacia su aldea, iban de Jerusalén hacia su aldea en Emmaús, triste, con la esperanza perdida. Sus sueños estaban hechos ceniza. Para estos dos discípulos las cosas no habían terminado como ellos esperaban. La esperanza de tener a un Jesús, al Mesías, que cambiaría todas las cosas, que el mundo social, el mundo político y el mundo personal tendría que cambiar porque Jesús estaba presente. Pero esos deseos
Esas aspiraciones habían desaparecido aquel viernes de primavera. Nada de lo que ellos esperaban había sucedido. Jesús fue arrestado, fue torturado y condenado a muerte. Quizás aquellos discípulos en su caminar se preguntaban qué ha pasado, qué sucedió con la esperanza, qué sucedió con las promesas de Dios. Y obviamente ellos necesitaban una intervención directa de un Dios que se hace presente en medio de las dudas, en medio de los conflictos, de la lucha. Dios siempre está presente para abrir los ojos del alma, para hacernos comprender que nuestras vidas pueden alcanzar un sentido aún más profundo cuando miramos nuestras vidas, nuestra derrota a veces, nuestro dolor a través de un Cristo crucificado, pero un Cristo resucitado. Y yo sé que en este día muchos de nosotros podemos decir que tenemos momentos como esos discípulos que caminaban en ese camino solitario hacia Emmaús. Sabemos que hemos tenido momentos cuando hemos experimentado desilusión al ver que las cosas que esperábamos, los planes que habíamos hecho no se cristalizaron. Hemos visto desaparecer sueños. Hemos quedado muchas veces heridos emocionalmente. Como los discípulos de Jesús, caminamos rumbo a ese Emmaús sabiendo que no hay esperanza porque el Cristo que días atrás estaba en medio nuestro, ya no lo sentimos. Pero hay buena noticia en medio de la tragedia, en medio del dolor, en medio de la muerte. Hay buena noticia del Evangelio. Estos discípulos todavía tenían en su mente a un Cristo muerto y no sabían que el Cristo de la gloria ya estaba con ellos. Y esa es la buena noticia. Que en momentos como esos Dios nos da a nosotros como le dio a esos dos discípulos lo que ellos necesitaban. Necesitaban escuchar una vez más las palabras de Dios. Y necesitaban una vez más experimentar la presencia maravillosa de Dios. Y es entonces cuando el escritor Lucas nos dice que Jesús repentinamente entró en la escena para caminar junto a aquellos discípulos. Allí estaba entre ellos aquel que un día dijo que vino a darle vista al ciego, abrir los oídos de los sordos, aquel que vino a curar las heridas del corazón. Allí estaba Jesús, listo para revivir en sus corazones la promesa de Dios, para estimular a aquellos discípulos a pensar, a recordar una vez más aquel Dios que a través de los profetas había comunicado al pueblo de Israel que vendría un Salvador, Emmanuel, Dios estaría en medio nuestro. Y Dios, por medio de Jesús, estaba allí para aclarar la mente de aquellos tristes discípulos. Dios estaba con ellos en sus luchas, en su dolor, para revivir el espíritu de aquellos tristes discípulos. Y Dios lo haría a través de su palabra. Tuvo que haber una revelación divina. La misma palabra encarnada en la persona de Jesucristo le fue revelada en aquel momento para que ellos pudieran comprender que las promesas de Dios son eternas, son verdaderas y siempre se cumplirán en nuestras vidas. Esas palabras siempre traerán esperanza y traerán una visión fresca de un Dios que hace cosas más abundantes de las que nosotros podemos imaginar o pensar. Qué bueno es tener a un Cristo que camina con nosotros para abrir su palabra y para traernos nueva esperanza y nueva visión del futuro. El escritor judío romano Flavio Josefo, escritor, historiador del primer siglo, en uno de sus escritos dice que Emmaús significa baño tibio, ya porque en Emmaús existían unos arroyos de aguas tibias que servían para la sanidad del cuerpo. Y aquellos dos discípulos estaban tristes, apesumbrados, preocupados, camino a Emmaús, tierra
de baño tibio, agua que sana el cuerpo. Pero para su dicha, estaba con ellos uno que no solamente sana el cuerpo, sino que es capaz y poderoso para sanar el alma. Cristo estaba allí en medio de sus discípulos para que ellos pudieran volver a soñar, volver a comenzar, volver a vivir, volver a gozar la vida plena que Dios en la vida de Jesucristo le había ofrecido. En nuestros momentos de dolor, de tragedia, de tribulación, de pandemia, de lucha, de muerte, de enfermedad, qué bueno es saber que tenemos a un Cristo que se hace presente, que nos hace soñar, que nos hace vivir, esa vida plena y abundante que Dios tiene para nosotros. Dice la historia que cuando los 3 caminantes llegaron a Emmaús, Jesús hizo como que tenía otros planes, que iba a seguir más allá de la aldea, seguiría su camino, sembrando semillas de esperanza en otros corazones. Pero algo había sucedido en la vida de aquellos discípulos. Las palabras que habían escuchado de los labios de aquel extraño habían causado algo extraordinario. Habían llegado a lo más profundo del corazón. Mas luego ellos mismos, estos 2 discípulos, después de haber conocido y reconocido a Jesús, dice, cuando escuchábamos esas palabras, nuestros corazones ardían. Algo estaba sucediendo. Y yo confío y sé en el Señor que en este momento, mientras tú escuchas esta palabra del Señor, tu corazón arde porque Dios habla tu vida en este momento. Dios habla tu situación y te dice, aquí estoy contigo, caminando contigo para hacerte ver que yo soy el Dios que siempre estaré contigo. Algo había sucedido. Y es entonces cuando aquellos discípulos reconocen que tienen una necesidad. No solamente de escuchar la palabra de Dios, maravilloso. Tienen la necesidad de continuar escuchando a aquel hombre, a aquel extraño, hablar palabra de vida, palabras eternas. Y yo creo que es el Espíritu Santo que en ese momento intercede por aquellos 2 discípulos. Como dice Pablo en el libro de Romanos, que el Espíritu mismo de Dios intercede por nosotros. Ellos no conocían quién era aquel individuo, aquel extraño, pero el Espíritu de Dios sí sabía quién estaba en medio de aquellos 2 discípulos. Y es por eso que aquellos 2 discípulos hacen esta petición a aquel extraño y le dice, quédate con nosotros. La noche viene, quédate con nosotros. No queremos estar más en la oscuridad. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Invitaron al Señor de la paz sin saberlo. Invitaron al Señor de la esperanza sin saberlo. Invitaron al Señor de la sanidad sin saberlo. Pero el mismo Espíritu de Dios sabía que aquellos discípulos necesitaban experimentar la presencia continua del Cristo resucitado. En este tiempo en que vivimos, debemos, como aquellos discípulos de Emmaús, invitar al Señor de la paz, invitar en nuestras vidas, en nuestros hogares, al Señor de la sanidad y decirle, Señor, quédate con nosotros. Necesitamos en este domingo decirle al Señor de la paz, de la esperanza y de la sanidad, quédate presente en nuestros hogares, quédate presente en los hospitales, quédate presente con la familia que están tristes porque han perdido a un ser querido, quédate presente con los médicos, con las nurses que en este momento están en los hospitales. Algunos se les van la fuerza física. Debemos decir en este día por ellos, Señor, quédate con nosotros. Porque qué grato es saber que cuando el Cristo resucitado está con nosotros, nuevas son las misericordias de Dios cada momento, cada mañana. Recuerdo cuando era un niño, tenía esos momentos cuando a medianoche
me enfermaba, como les corría a muchos de nosotros. Un dolor de muela, un dolor de cabeza. Algo no sucedía. Y recuerdo una noche cuando en medio de un dolor que me dio, llamé a mi abuelita y le dije: abuela, esto es lo que me está pasando. Y cuando ella me dio la medicina para calmar mi dolor, antes de ella marcharse, le dije estas palabras: abuelita, quédese conmigo un momento. Porque yo sé que sabía que la presencia de mi abuelita era suficiente para aliviar mi dolor. Hay algunos de ustedes que estarán en un dolor agudo en este momento. Están pasando por momentos duros y difíciles. No hay mejor invitación que hacer que decirle al Señor: Señor, quédate conmigo. Me agrada cómo termina la escena allá en aquella casa en Emmaús. El Señor se sentó a la mesa con los 2 discípulos. Y en ese tiempo sublime y maravilloso de comunión, Jesús tomó el pan y lo partió. Y en ese mismo momento, dice el Evangelio, que la nube negra que arropaban los ojos de aquellos tristes discípulos desapareció al instante. Y pudieron ver con sus propios ojos, no a un Cristo crucificado, sino a un Cristo resucitado y glorificado. Qué maravilloso es cuando los ojos se abren y podemos ver la gloria de Dios. Ya no había duda, no había confusión. Todo había quedado claro. Lo que había sucedido aquel Viernes Santo en Jerusalén era la obra de redención. Dios estaba haciendo algo extraordinario y maravilloso para la humanidad. El dolor del sufrimiento del Hijo de Dios, en medio de ese dolor, Dios hacía algo extraordinario. Salvaba a un mundo perdido. Cuando partió el pan, los ojos fueron abiertos. Es en medio del partimiento, es en medio de un quebranto, es en medio de una enfermedad, es en medio de un dolor, es en medio de ver a un ser querido partir a la eternidad, es en medio de esa debilidad de que Dios revela su poder, es en medio de un cuerpo roto que viene la salvación, es en medio de un cuerpo quebrantado donde Dios manifiesta su gracia, su amor y su poder. Es por ello que el apóstol afirmó y dijo que en mi debilidad de Dios se hace poderoso. En medio de la muerte, de esta pandemia, Dios está creando nueva vida, nueva manera de vivir, nueva conducta de vida, nuevo estilo de vida para que el mundo pueda ver que Dios tiene un camino más excelente para cada uno de nosotros. Todos nosotros inevitablemente caminamos por ese camino llamado Emmaús. Nos sentimos tristes y afligidos porque los planes no se han cristalizado. Pero hoy Cristo Jesús camina contigo en ese camino solitario de Emmaús para decirte que en Él hay esperanza. Lo que tienes que hacer es confiar y creer la buena noticia del Evangelio. La alegre noticia es que precisamente en lugares como Emmaús, donde Dios nos dice que existen mayores posibilidades para recibir la palabra de Dios que nos da estímulo en nuestro diario vivir y que su presencia nos inunda de una confianza, de un valor increíble. Es en ese Emmaús de la vida que tú puedes escuchar las palabras de un Cristo resucitado que más de 2000 años atrás le dijo a sus discípulos: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El libro de Génesis, en su primer capítulo, nos dice que fue en medio del caos, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, que Dios comenzó a hacer una nueva creación. Es en el partimiento del pan de un cuerpo que Dios comienza a hacer cosas nuevas y maravillosas en tu vida. Hablando con mi cuñado, Daniel Rivera, pastor de la iglesia de San Lucas, me dijo: ¿sabe?
¿Sabe Daniel? Estaba confiado también en Fior. Daniel, ¿saben qué? Que después de la resurrección de Jesús, la primera comunión que Jesús celebró fue con 2 discípulos. La primera comunión fue con 2 discípulos. Y este domingo, en muchos de nuestros hogares, habemos 2 personas. 2 personas. Pero ¿sabe qué? 2 personas, más el Cristo resucitado, que caminó en el camino del Maú, entró a una casa, abrió los ojos, y aquellas personas fueron bendecidas ampliamente por el Cristo resucitado. Así que mi confianza en este día, que al celebrar la Santa Comunión, nosotros sintamos una vez más de manera poderosa que no estamos solos, que el Cristo glorificado está con nosotros para llevarnos más allá de un Emmaús, llevarnos de gloria en gloria. El apóstol Pablo, escribiendo acerca de la institución de la Cena del Señor, ya nuestros diáconos en sus hogares han preparado la Santa Comunión. Y podemos escuchar una vez más las palabras del apóstol Pablo, que dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Dios creador, Dios redentor y Dios sustentador, gracia infinita te damos porque nos permiten en nuestros hogares proclamar una vez más la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En obediencia a su mandato, nos reunimos en nuestros hogares para celebrar esta santa y bendita comunión, y lo hacemos en memoria de aquel que dio su vida por nosotros. Envía tu Santo Espíritu, oh Dios, en este momento, para que el pan que partimos y la copa que compartimos, Dios, sea alimento espiritual a nuestras vidas. Para que, oh Dios, tu nombre sea engrandecido, glorificado en nuestras vidas, en nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y de la misma manera, después de haber cenado, Jesús dio gracias al Padre, tomó la copa y la dio a sus discípulos, diciendo: tomad de ella, porque esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El apóstol Pablo dice que todas las veces que comemos de este pan y bebemos la copa del Señor, su muerte anunciamos hasta que Él venga. Tomemos la copa del Señor. Te damos gracias, oh Dios, porque tú nos has permitido, Dios, como pueblo tuyo, dar testimonio una vez más de la muerte, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él vive, porque Él reina para siempre. Nuestras vidas son bendecidas. Nuestras vidas están escondidas, aseguradas en aquel que todo lo puede, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador.
En su nombre venimos delante de ti. Intercedemos, oh Dios, por la isla de Puerto Rico, por nuestros hermanos allá en Puerto Rico, Dios, después de haber experimentado aquel terremoto. Te pedimos, oh Dios, por las familias que han quedado sin hogar, por los que sufren. Sé con nuestros hermanos, hermanas allá en la isla bendecida, la isla del encanto, Puerto Rico. Sé con nuestros enfermos, oh Dios. Te pedimos que tú estés con ellos, oh Dios, en medio de sus luchas. Esté con el personal que los cuida, oh Dios, que los atiende. Sé con ellos, oh Dios amado. Te pedimos, Padre Celestial, por las familias que lloran, que sufren, que tu presencia esté con ellos, Dios amado. Te pedimos por la hija de nuestro hermano José Rosario, allá en Puerto Rico, Dios, tú conoces su estado. Nosotros estamos clamando para que tú continúes con ella, Dios. Que tu poder, oh Dios, esté presente en su vida. Te pedimos por la niña Charisa, la hija de Brito y de Chanel, y que tú seas con ella. Ella cumple un año más de vida. Derrama sobre ella ricas y abundantes bendiciones y permita que ella pueda crecer, oh Dios, en el conocimiento tuyo. Señor, te pedimos por las familias que están juntas, porque esta pandemia nos hace estar juntos en el mismo lugar, pero que aunque estamos juntos a veces nos sentimos separados. Permite, oh Dios, que pueda reinar la unidad y la armonía en los corazones de esta familia. Señor, tú conoces que a veces llega el desgaste emocional debido a este encerramiento. Personas que a veces que se conducen de manera que a veces nos hieren. Que aunque estamos juntos, pero que también vienen momentos de luchas, de violencia, de ansiedades, de tantas cosas que quitan la unidad familiar. Señor, te pedimos que tú te hagas presente en medio de ellos y le hagas entender que tú quieres la unidad de la familia. Señor, que tu nombre sea glorificado en cada vida, en cada corazón. Que tu palabra, Señor, abunde siempre en la vida de esta familia, oh Dios amado. Y que cada uno de nosotros podamos ver en medio de esta situación de virus, de pandemia, que tú nos estás llamando a un estilo de vida, Dios, a una vida de amor, a una vida de compañerismo, a una vida, oh Dios, en el cual tu nombre sea glorificado y bendecido, que podamos bendecir a los demás, oh Dios, que podamos ser luz en medio de las tinieblas, que continuemos siendo la sal de la tierra, la sal que trae sabor, la sal que hace, oh Dios, que tu amor pueda permanecer en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias te damos, oh Dios, por este momento de adoración que tú nos has permitido tener. Confiamos que el poder de tu Santo Espíritu, oh Dios, nos seguirá llevando de gloria en gloria y tu nombre será glorificado en nuestras vidas. A ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Nos acordamos también de Aida. Aida, estamos contigo. Sabemos que tu cuñada, ¿verdad? La muerte de Mercedes. Pero en nuestras oraciones, Aida, tenemos también tus familiares. Dios es el Dios de toda consolación. Gloria sea el nombre del Señor. Antes de terminar, queremos anunciar este miércoles a las 7 tenemos nuestro momento de estudio bíblico y de oración. Lo invitamos a ustedes, ¿verdad? Y a los hermanos del Buen Vecino, recuerden, todos los sábados, el primer sábado del mes es sábado de oración. Así es que en nuestros hogares individualmente allí nos unimos a las 10 de la mañana el sábado, este sábado que viene, en oración para seguir intercediendo los unos por los otros. Saludamos a nuestros hermanos de diferentes congregaciones que nos sintonizan, ¿verdad? Y que juntos podemos alabar y glorificar el nombre del Señor. Quiero terminar con esta canción y la dedico a mi mamá allá donde ella está. Y a cada uno de ustedes. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no
no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Sin mi aliento, Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión y el poder del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, nuestros familiares y todo el pueblo de Dios esparcido por toda la faz de la tierra, hoy, mañana y siempre. Amén. y es que todo